pasaron los años, los años y yo me sentía ya, hay cosas que ya no sonaban conmigo, no resonaban conmigo, me tenía mucho miedo de dejar muchas cosas, muchas obligaciones que iban en contra de mí, pero yo era muy sumisa, entonces yo dependía de mi madre, dependía de la persona con la que yo estaba, dependía de los pastores, dependía de los líderes, no podía hacer nada por mi propia voluntad porque si no era de pronto era el diablo o de pronto... Ella es Andrea Molina, una mujer que transformó el miedo, la migración y las heridas del pasado en una misión para inspirar a otras mujeres. Esta es la historia de una colombiana que encontró en Londres el camino para sanar y ayudar a otros a hacer lo mismo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona, María Victoria Cristancho. En esta tertulia les cuento, nos vamos especiales de inspiraciones. Mujeres que inspiran, ¿qué tal? Y es que nuestra invitada de hoy es de esas personas que no se queda en lo material, ni lo externo, ni nada de eso, sino que además trata de explorar la belleza de la mujer y sacar eso que nos inspira. Eso hace que nos sintamos tan cómodos aquí en la tertulia también. Pero además, ¿sabe qué? Además es mi competencia. No, mentira. Una colega de podcast, nada más y nada menos. Se trata de Andrea Molina. Bienvenida a la tertulia. Muchas gracias. Bueno, nos vamos un momentico y ya regresamos a esta tertulia para conocer la historia de Andrea. Ya venimos. Y bueno, estamos aquí en la tertulia del martes con esta súper emocionante. Si una cosa tiene Andrea Molina es que nada más ella sonríe y uno ¡fua! Se siente libre, se siente súper chévere. Bienvenida a la tertulia. Muchas gracias, María Victoria, por tu invitación. De verdad que hace tiempo se estaba pensando en esta invitación, pero se lo dejé a Dios, como dicen. Bueno, para los amigos tertulieros, les cuento. Andrea es muchas cosas. Es colombiana. Está en el Reino Unido hace unas cuantas décadas, 2 décadas más o menos, sí, un poquito, 3 casi. Un elemento es que ella en los últimos años ha estado trabajando la espiritualidad y de eso la ha llevado a trabajar en podcast, además el chisme, es la pareja de un amigo nuestro. Ahí el chisme. Chisme muy bueno. Bueno, y como les comentaba, Andrea es, bueno, esa inspiración, lo que Andrea viene explorando esa interioridad, esos conocimientos femeninos. Y la ha llevado a trabajar en un podcast que ya lleva 2 años más o menos. Voy para 2 A ver que años. se los tengo bien contaditos. Sí. Se llama Inspiring Women, mujeres que inspiran. ¿Qué cosa más hermosa? Sí, es muy hermoso porque para llegar a hacer esas cosas da un poquito de miedo. Y más que todo porque uno está acostumbrado a enfrentar así como cámaras, son objetos que uno le tiene como que, uy, lo pone uno nervioso, pero cuando uno se habla en realidad de tantas mujeres que están en tantas burbujas, en tanto como la religión, las creencias que nos ponen desde niñas, eh, al yo sobrepasar muchas cosas de esas, yo dije, voy a escuchar historias porque yo creo en historias. Las historias de cada uno son muy importantes porque cada uno tiene su inspiración y puede inspirar a otras mujeres Así es. a que pueden hacerlo, que nunca es tarde. Y antes yo me creía solamente que era madre y ya, pero Ujú. después me di Bueno, cuenta. entonces vamos desde el comienzo, porque colombiana, háblanos, porque llegar a ser inspiración, que lo eres, Ay, gracias. es cambiar, o sea, todo tiene un origen. ¿Qué hizo? ¿Quién era esa mujer tan inspiradora ahora? Pero ¿quién era de niña? ¿Dónde? Háblanos de ese mundo tuyo. Ay, ese mundo, bueno. Yo vengo de una familia que otra vez era muy creyente en muchas cosas de la iglesia, pero desde Colombia yo era una niña muy calladita ¿En y serio? sí, era muy calladita y muy tímida. Ay, no. Esa timidez, calladita y tímida, me llevó a ser una mujer muy, ¿cómo se dice? Que le hacía caso a todo. Hay un Obediente, no tan obediente, era muy sumisa.
sumisa, Ajá. muy sumisa, tanto que me Mira, sí, olvidé. señora, cómo no. Sí, señora, ya no. Tan sumisa que me olvidé de mí misma. Mi niñez yo fui a un internado, entonces, Un internado en a un internado en Colombia. Colombia, sí, Eso es muy diferente a un internado en Inglaterra, ¿eh? debe de ser. Claro, yo tenía como 8 añitos, ¿Y cuando- por qué un internado? porque mi madre era una mujer soltera, con dos Madre hijos, soltera. madre soltera con 2 hijos, mi hermano y yo, y nosotros somos originalmente de Armenia, Quindío, pero mi madre se fue a la capital, tenía unas hermanas allá, una familia allá, y encontró trabajo, pero no teníamos dónde quedarnos entre la semana, porque la gente en Colombia, no sé ahora, pero eso fue en el 92, digamos, que para poder rentar una habitación no recibían animales ni niños. Sí, Eso era muy triste. Y entonces mi madre no tuvo otra opción que meternos a mi hermano y a mí un en un internado. internado. ¿Qué recuerdas de ese periodo? ¿Quién era esa niña? ¿Cómo era? Esa niña siempre, yo vi a mi mami cómo sufría tanto que yo no quería ser estorbo. Y siempre pasa así muchas veces con las hijas, hijos mayores, que son conscientes de cómo la madre puede sufrir y si son madres solteras más que todo, a no ser ese través, es preocupación para ellas. Entonces yo me callaba todo, yo era muy juiciosa, muy tranquila, no me metía en problemas, no tenía muchas amigas, no tenía, yo lo que me acuerdo del internado es que mi madre me daba un cofrecito y metía las moneditas y durante los breaks, los descansos, yo me iba y me metía entre las flores. Había unos girasoles muy grandes, entonces yo era chiquitica y me metí y me sentaba por allá solita con mi cofre, no me acuerdo qué hacía, pero solo me sentaba ahí, no tenía amiguitas, no tenía amiguitas. Pero mi hermano sí era el travieso. Entonces eso me llevaba a mí más a ser A ser más, más cuidadosa. más cuidadosa con no preocupar a mi madre. Eso es lo que me acuerdo. Ya después de repente ¿Cómo salió la la recuerdas oportunidad. a ella en esa época? Mi mami era muy, muy trabajadora. Ella trabajaba en una clínica en la 127 en Bogotá, que se llamaba Clínica La Carolina, al frente de Unicentro. Por si Y para los colombianos. creo que todavía existe, creo. Y entonces ella era muy, se preocupaba mucho. Ella era una mujer siempre que era muy, se preocupaba. Y yo la veía, y yo, no, mamá, tranquila, no pasa nada. Siempre quería sacarnos adelante. Cuando empezaba todo a fluir, como en el trabajo, ya teníamos una casita donde estábamos viviendo, nos habíamos acabado de pasar a esa casita, se nos inundó la casa, siempre No. llegaba así y volvía. Y yo como que, pobrecita mi mamá, pucha, Le pasaban muchas cosas, pasaban muchas muchas veces. cosas, muchas. ¿Y el papá? Mi padre, él estaba, que yo me acuerdo, él estaba en Armenia. No estaban juntos. Entonces nunca me acuerdo de Ni haber ido se al... ocupaba de usted. No, nunca, yo nunca, no tengo un recuerdo de ir al parque y comerme un helado con mi padre. Yo no tengo eso. Igual tampoco le tengo rencor. O sea, la gente da lo que tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, pero no lo entendía. Era muy niña que no lo entendía. Igual tampoco me hacía falta porque nunca se crió con nosotros. Y mi madre, pues, en Bogotá solita con los 2 hijos. Y así pasó las cosas. Y la Y, madre de mi padre aquí en Londres. La madre de mi padre se vino aquí a Londres. wow. Sí, O es sea, la que dices la madre de tu padre es tu abuela. Y no mi le abuela. dices, no la llamas abuela. Para que entiendan, mi abuelita, pero dirá la abuelita que de mamá o papá, la La madre de madre mi de mi padre. padre. Sí, el angelito que nos salvó la vida. Así. Sí, Pero esa niña en el internado, para contarlo, vamos a llegar a ajá, Londres en un ratico, todavía ajá, estamos en Bogotá. sí. ¿Ese internado cuánto duró? Creo que duramos 1 o 2 años, Ujú. ¿Qué te unos dejó ese internado? que me dejó, me había dejado de verdad que mucho miedo. Ujú. Porque claro, yo lo que me acuerdo, hasta lo puedo dibujar, es que eran unas habitaciones larguísimas. Camas allí, camas acá al frente de cada una. Nos teníamos que despertar a las 5 de la mañana y teníamos que antes de dormir, como a las 6 de la tarde nos acostaban a dormir y tenemos que dejar en la orillita de la cama el uniforme bien organizadito. ¿Te imaginas una niña de 8 años tener que hacer eso? O sea, es muy interesante que uno sí lo pudo hacer. Ahora los niños, Ya no da, que no ah, veamos el cuarto de los niños. no, Sí, pero nos y tocaba. llorabas. No, yo me aguantaba todo. Yo me aguantaba todo, también claro, mi mamá yo la extrañaba, pero siempre he sido muy fuerte en de que aceptar
la situación y me hizo también muy todoterreno. Me aferro a la situación y me acepto lo que está pasando y ya no me complico la vida. Pero sí, claro que dolía, me hacía falta mi madre, mi hermanito, más que todo porque era el Era más menor. travieso. Y yo, mi hermanito, ¿qué es? Porque un día mi hermanito nos hizo una jugada muy fea. Ajá, eche el cuento, eche ¿Quieres el saber? cuento. Sí, por favor. El culi cagado. El culi cagado. Llegamos porque mi madre, como era el más complicado, lo dejaba primero a él. Ok. Y ella me dejaba a mí ya tranquila. Fuimos a este internado, Estaban en diferentes internados, claro, uno para varones y otro para niñas. ujú, Ok. muy lejos. Creo que era por Chapinero, Bogotá. Y yo era bien en el centro. Llegamos allá, lo dejamos y siempre se quedaba llorando. Tenía como 6 añitos, Qué era pecado también. niñito. Cuando salimos del internado, lo que yo me acuerdo es que miramos hacia arriba y en el tercer piso el peladito estaba en la ventana y 4 personas lo tenían, dos, y decía, mamá, si te vas, me tiro. ¿Te imaginas una madre, o sea, vulnerable en ese momento sin saber qué hacer y tener que darle la espalda a su hijo e irse? Ahora, o sea, lo entiendo ahora más porque yo soy madre, Claro. pero en ese momento Fue yo muy miraba a mi duro. mamá, yo, este pendejo, o sea, ¿cómo se le ocurre? ¿Y has vuelto a hablar con él de eso? Sí, 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 Y todavía sí. le dices culi cagado pendejo. Sí, ¿Cómo es que? cacao travieso. Llegaba mi mamá por él, lo encontraba con la cabeza rota, lo encontraba con heridas, le ponían quejas. Era el más cansón, Qué más cansón, pecado. muy Sigue cansón. siendo cansón. Sí, sigue siendo cansón. Él está en Barcelona, pero sigue siendo muy cansón. Se me robaba la carne. Ese pedacito de carne que nos daban a nosotros en la comidita y no todo contento por ese pedacito de carne. Yo volteaba el ojo así y cuando miraba ya el plato solamente había arroz. Qué Qué pecado. descaro, sí. Mire, pobreza. Sí, mucha, mucha. ¿A qué sabía esa pobreza? La verdad que cuando éramos felices, porque la verdad que tuve una niñez, aparte de todo eso, éramos muy, muy sanos y jugamos en la calle como los otros niños, no había tecnología, que es otra cosa, no teníamos televisor, perdón, entonces nos metíamos así en las ventanas de los vecinos a mirar, a chismosear la televisión, nos regañaban, pero yo solamente como era niña no sabía que había más de eso, o no le ponía cuidado a los niveles de clase. Igual sí me dolía porque para diciembre o escogíamos un juguete o la pinta. Entonces, bueno, la pinta. O sea, Primero, primero estar bien vestido que con ¿cómo, un juguete que se cuál es la dañe. canción? Primero, ay, se me olvidó. Que como de la ¿Cómo es? pinta. No, primero muerta que sencilla. Exacto, desde chiquitica. Entonces sí, yo entonces me hacía los jugueticos de trapo, como sea, y ¿Cuándo te diste cuenta que no tenían dinero, que no eran, que eran pobres? cuando ya estábamos en el internado en Bogotá, un tiempo también que antes de estar en el internado, mi mamá logró rentar una habitación y me acuerdo que eso fue doloroso porque la señora, mi mamá le suplicó para que le rentara y segundo la señora le dijo, le puso reglas y les dijo, solamente salen de la habitación al baño. Y afuera de la habitación había un patio grande donde uno podía jugar como niño, como sea. Mi madre se iba a trabajar y nos pasamos en la habitación todo el día encerrados porque no podíamos salir al patio. Muy duro. Entonces ahí me di cuenta que, wow. Después mi mamá cuando empezó a trabajar en la clínica La Carolina, que iba gente, era creo que una clínica de cirugía plástica, o cómo se dice eso, Sí, sí, de cirugías. Decía mujeres muy muy vestidas, muy elegante. elegantes. Mi madre tenía que siempre, era muy elegante, aunque éramos muy pobres, pero siempre tenía que ir bien vestida y olía rico y bueno, ella se las Se jugaba, las sí las ingeniaba. ingeniaba. Entonces me di cuenta que había otra clase más de personas, que si había gente con plata. ¿Qué sentías? Me daba tristeza, pero siempre tenía esa fe de que algún día íbamos a tener eso. Dije, no importa, esto. Mi mamá me llevaba los sábados al trabajo, a mi hermano porque era muy cansón, entonces solamente me llevaba a mí porque yo era la más calladita. Y me ponía a ver televisión y miraba por las ventanas y me imaginaba un apartamento atrás de ese edificio. Hasta ahora me lo imagino, un apartamento por allá todo bonito, así estilo bohemio. Y me sentía muy feliz de estar en esa clínica, aunque mi mamá estaba trabajando, yo estaba ahí esperándola todo el día.
Y yo siempre decía algo mejor viene. Yo no quiero que esté pobre toda la vida, pero esa pobreza me llevó a cogerle odio a Colombia. Muy triste. Sí, le tenía odio a Colombia. Yo no quería estar en Colombia. Y ya más porque me di cuenta que mi abuelita estaba en otro país. Entonces yo decía, no, nunca más vuelvo a Colombia. Bueno, entonces vámonos a una primera pausa. Vamos. Cuando regresemos, vamos a hablar de ese primer proceso migrante donde dices tú que vino tu angelito de la guarda. Sí, Ya cuando venimos. venimos. Este espacio llega gracias al apoyo de Ana Castro Boutique, donde la moda eleva tu personalidad. Juntos no es solo una plataforma. Durante años los latinos tenían que descubrir, conectar y vender en UK, pero con Juntos todo cambió. Ahora, Juntos es un ecosistema en movimiento. Nuestros pilares son directorio digital, marketplace, revista, redes, eventos, comunidad. Aquí los negocios no solo aparecen. No listamos negocios, los ponemos en movimiento. Descubre el ecosistema. Y bueno, estamos aquí de vuelta en esta tertulia del martes. Por aquí, en el medio de esto, pues escuché una palabra, Reiki. 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 Cuéntame qué significa eso. ¿Qué Reiki. significa para ti? No, no es que no sepa qué es, sino qué significa para Para ti. mí es algo muy sanador. Lo descubrí vino a mi vida, porque la verdad que las cosas pasan por algo. Digamos unos 4 años que me enteré que existía el Reiki. Y también es más que todo, a ponerlo sencillo, es librarse uno de tanto cargo que tiene espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente en todos los aspectos y también los chakras, la respiración eh, y el poder que uno tiene para sanar con estas manos. O sea, es algo increíble que mucha gente lo ve como brujería. Ajá. Como Entonces, "Ay, pues, ok, pues, la brujita aquí. la brujita, la oveja negra de la familia". Bueno, ahí vamos desenvolando esta situación, aquí, esta historia. Bueno, y les contamos, aquí estamos con Andrea Molina. Andrea, colombiana, Sí. que medio negando el paisito, pero bueno, ya vamos a ver, porque se reenamoró del país, Sí. espero, ¿no? Sufrir una época de pobreza Ujú, y sin embargo salir adelante con el tiempo, la vida cambia, ¿no? ujú. Hablábamos de esos angelitos de la guarda, cuéntame el tuyo. Ay, mi angelito que me acompaña, yo sé que me acompaña y es mi abuelita, la madre de mi padre. Pues esa mujer para mí ha sido una inspiración toda la vida desde que tengo como ese razón de vida. Em, Esta mujer llegó aquí a Londres. Una amiga le dijo, mira, véngase para acá, que no sé qué. Eso fue la historia que me contaron porque yo era muy chiquita. O sea, Igual, ella vino por allá en los 60, 70, 80, algo así. ella llegó aquí como, sí, como en los 80, Ok. 80 y pico. Entonces dejó en Colombia a 3 hijos y no, dejó los 4 hijos y después volvió y se llevó a la menor, que es una tía que amo mucho. Entonces ella estaba aquí trabajando como típico latina que tenemos que limpiar Limpieza. casas y arreglando la vida como sea porque no sabía inglés. En ese entonces mi padre estaba en Armenia y nosotros estábamos en Bogotá, entonces no sabíamos nada de mi papá, nada. El caso es que de repente un diciembre mi abuelita habló con mi madre y le dijo, Soraya, aliste las maletas porque me los traigo a Londres. Pero hay una razón por qué estamos aquí. Y la razón es que mi padre se metió en problemas en Armenia. Como yo creo que muchos me entenderán en este aspecto. Y claro, a él lo quisieron matar. Le dieron 3 tiros. Y mi padre le supera la vida a los gatos. Y claro, no murió. Entonces, claro, las personas que se enteraron que él no cumplieron Incluyeron el lo que sicariato, digamos. el sicariato ese de la moto, pues se dieron cuenta que tenía 2 hijos y nos estaban buscando a nosotros, a mí y a mi hermano.
Claro, porque si no pueden de un lado, vamos con el otro. Sí, sí, es muy triste, ¿no? Como siempre quieren dañar a las personas, la vida de las personas, del desquite. Entonces mi abuelita no sé cómo se enteró de esa historia, de lo que había pasado, y esa mujer con mi tía se pusieron a limpiar casas y a coger dinero, no sé cómo lo hicieron, pero nos trajeron a los cuatro, A tu madre, a mi padre, a mi hermano y a mí, incluyendo a tu papá. incluyendo a mi padre. Wow. O sea, nos salvó la vida, básicamente, y llegamos aquí en 24 de diciembre, ¿De qué año? 98, Ok, del 98. Claro, ya casi nosotros, 30 años. sí, ¿Ves? casi 30, ¿Qué edad tenías? 10 Mira, años. le estoy contando. No cuenten, por favor. No cuenten. 10 añitos. Estaba bebé, 10 añitos, 10 añitos. Y entonces es la primera vez que estamos en un avión y para todos, para Pero nosotros, tú sabías en ese momento por qué salían. no sabía, no sabía, no sé. Y lo bonito de eso es que nosotros los domingos, los paseos que hacíamos con mi madre antes de ir al internado, o a veces nos llevaba los lunes, era ir al aeropuerto A ver, oigan. a ver aviones, cómo salían, cómo llegaban, como nosotros, ay, estamos embobados, viendo los avioncitos y nunca pensamos, veíamos tan lejos ese sueño, lo veíamos imposible porque éramos tan pobres, tan imposible, lo veíamos que solamente nos conformábamos con ver los aviones volar y llegar a aterrizar. ¿Te acuerdas cuando entraste al avión por primera vez? No me acuerdo, pero sí me acuerdo cuando llegamos a París porque hicimos escala en París. Y Ok. como era diciembre, Es frío, eh, para empezar. era frío, pero nosotros estábamos tan emocionados con mi hermano que de repente subimos las escaleras y llegamos allá y venían tres hombres árabes vestidos como así como se visten ellos como los Reyes Magos. Y yo le digo, Pipe, me dice, ¿qué? ¿Vienen los tres Reyes Magos? Ay, sí. Y entonces, claro, solo nos concentramos en esos tres, pero cuando miro para el otro lado veo como seis más. Y yo ¿Ya veo hay cuántos más? Reyes Magos ¿Cuántos? existe. Eso me acuerdo mucho de París y ya llegamos aquí a Londres. Y cuando llegamos aquí, lo otro que me acuerdo así es que mis padres los llevaron para una habitación porque entramos como familia. En ese entonces no pedían certificado de matrimonio, de matricidio. No lo, no lo pedían, entonces le estaban haciendo una entrevista a ellos y a mi hermano y a mí nos ofrecieron algo de tomar. Nosotros dijimos, sí, un juguito de naranja. Y por primera vez en la vida nos traen un jugo de naranja caliente. Nosotros, ay, ¿qué es eso? Pero ese era como que en polvo. No era un jugo de naranja normal, sino que era esos del polvo. No sé por qué no le dieron caliente, no entiendo porque hasta ahora no he visto eso en Londres, que nos sirvan un jugo de naranja caliente. Seguro porque hacía mucho frío, quién sabe. Y sí, ahí empezó todo en el 24 de diciembre de 1998, la vida en Londres. ¿Cómo fue esa Londres para ti inicialmente? Esa niña que no hablaba inglés. Ahí fue cuando yo dije, yo nunca más vuelvo a Colombia, En serio. Ahí fue cuando te nunca diste más. cuenta cuánto no querías a Ujú. Colombia. Dije, nunca más y lloraba y yo decía, nunca más a Colombia, nunca más a Colombia. Pero fueron pasando los años, ya fui a la escuela, aprendiendo inglés, era todo nuevo, con una librita, mi mami nos dejaba una libra para mí y mi hermano para que nos compráramos algo de comer, un Alcanzaba fish and chips, en una esa libra. época. Ujú. Imagínate. Entonces, ¿Cuánto se paga? ¿15 libras? ¿No? ahora Ahora, como casi 20, depende depende del lugar. del lugar, Sí, nada que ver una libra. 30 años sí. Sí, y vivíamos en Dulwich, nos quedamos más arriba de Peckham, es un lugar que era muy, todavía es muy lujoso. Entonces, em, vivíamos en la casa más pobre del barrio. Hasta acá nos perseguía. La pobreza se venía. Quédese allá, por favor. No se No. quedaba, se iba en el avión, venía por ahí empaquetada. Y entonces ahí empezó todo. Igual, al primer edificio que llegamos aquí en Londres fue al de Elephant, a ese altotote que todavía no bajan. Ese fue el primer edificio que Interesante. llegamos aquí a Elephant. ¿Tú te acuerdas si te quedó algo de Colombia, esa Colombia que no querías? ¿Te trajiste algo? Como que me No traje, sé, un juguete, ropa o algún objeto. no me traje nada. Nada. Esa Colombia se fue. No, mentira, sí me traje el cobrecito que me llevaba al Ah, internado. sí, Un ok. cobrecito café. Yo Me lo lo tengo. traje. No, se desapareció. Qué pena. Sí, creo que me lo botaron. Y bueno, en esa época, ¿qué fue lo más difícil? Aparte del idioma, supongo, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Cómo
Y la sensación de pobreza también, sigue ahí. Sí, sí seguía. No se sentía tanto porque teníamos amiguitos ingleses y tenía una amiguita que vivía en la esquina. Ella era la hija del dueño del pub, entonces manteníamos en ese pub y jugábamos y ya nos sentíamos los niños más ricos. Igual mi hermano hizo una travesura que después les cuento, Ay, ya, ya, no, como mejor de siempre mi una. hermano, de una, De una contemos. este Ese peladito. Pipe, Felipe, se es llama Andrés Felipe. Felipe. Sí, Felipe, se llama Andrés Pipe. Felipe, aquí vamos otra vez. Ese Pipe, pero ahora me río. Nosotros no teníamos televisión y queríamos patines y queríamos un Nintendo. Casi nada. No tenemos nada. Entonces, en ese tiempo había los catálogos, donde se podía llamar y pedir las cosas y llegaban a la casa y después se pagaba después. Ah, wow. No entiendo, no sé cómo la persona que cogió la llamada no le sintió la voz de niño. Y mi hermano llamó y pidió un televisor que fue de 200 libras, 250 libras. Pidió unos patines y pidió un Nintendo. Cuando de repente la semana después yo no me di cuenta, simplemente que tocaban la puerta cuando van llegando con el televisor, van llegando con los patines, van llegando con el Nintendo y mi ¿Y quién mamá va a pagar? nunca se pagó. Se los dejaron. Mi mamá dijo, ¿esto de dónde llegó? Yo no pedí esto. Y era mi hermano por ahí escondido y se reía porque era muy Y, maldadoso. y se quedaron con el televisor. Nos quedamos con él. Él fue fue el primer televisor que tuvimos en nuestra vida. Y no se pagó nunca, no se pagó ninguna de las tres cosas. Y aprendimos a montar patín con un patín cada uno. Entonces los cogíamos así los dos y aprendimos. Sí, son buenas anécdotas de la niñez que me quedó encima después. Pasaron los años, aparte del estudio que tenemos que aprender. En 6 meses aprendí inglés, pero igual el estar seguro de estar, ¿cómo se diría? ¿Cómo es? Sí, de estar seguro de que sabes hablar. Ok, sí. Todavía me daba pena hablar, porque uno empieza hablando, pero tiene un poquitico de acento. Entonces me daba pena hablar y yo era muy calladita y no hablaba el inglés, pero sí lo entendía y me daba pena porque me da pena equivocarme. Muy insegura. Y después mi hermano se portó muy mal que mi mamá me lo tuvo que mandar a Colombia, porque ya no se lo aguantaba. ¿Y quién lo recibió en Colombia? Lo recibió mi abuelita porque en ese entonces ella se enfermó, entonces tuvo que volver a Colombia. El frío le hacía mucho daño. Entonces lo recibió mi abuelita, estuvo con mi abuelito, que es el padre de mi madre, y estuvo así, entre familia, entre familia. Creo que tenía 11 años, 11 12 años. Estaba muy niña, hasta los 18 años duró ya. Pero él se fue y a los pocos meses nos llegó una carta a mí, a mi madre y a mi hermano, porque no saben que se había ido, nos llegó los tiquetes de deportación. ¿Qué? En ese entonces eran muy amables los de migración que mandaban los tiquetes a tu casa diciéndote, Por se me favor. va esta fecha. Entonces nosotros vimos los tiquetes y ¿Qué edad tenía? tenía 13 años, Ya 12, llevan 13 años. 2 años aquí, 3 años acá. Llevamos Y los creo. deportaban. Y entonces, claro, nos llegaban los pasajes una vez, 2 veces, y nosotros dijimos la tercera vez que nos manden esto, Les toca irse. Si no, los por- venían a buscar. vienen a buscarnos, sí. Entonces nos escapamos, nos escondimos, 12 años duramos, 12 años escondidos. sí. Entonces la educación y todo eso me lo tenía que rebuscar, pero nunca tuve miedo a que me encontraran y me deportaran. Entonces siempre estuve No, no tenías miedo, pero ¿y qué sentías? em, sí tenía miedo, pero Incertidumbre, ¿no? sí, así mamá era con cuidado allí, con cuidado allá. Entonces siempre era muy cerca de la familia, nunca, la verdad que yo nunca fui una chica joven de rumbas, nunca fui una mujer que me iba con mis amigas porque mi mamá no me dejaba. Mi mamá siempre Te cuidaba, le daba miedo. mucho me La miedosa cuidaba. era ella. Ella. Claro. Ella la que, claro, entonces me metía eso a ¿Y mí. cómo lograron cambiar esa situación? Después de Después, 12 años. después de 12 años llegó ¿cómo se dice? Un cambio del gobierno de Home Office que decían para asylum seekers, de asilo, que para las personas, aplicaba para las personas que estuvieran más de 10 años ilegal. Entonces eran conscientes de que había mucha Indocumentadas, gente ilegales, ilegal sin documentos. indocumentadas. No éramos libres todavía. Entonces aplicamos por eso
y nos aceptaron, nos dieron el Leave to Remain. ¿Cómo que se sintió sentirse esa es la posibilidad de que no los persiguieran? Muy feliz. De verdad se siente uno como libre, como wow, no tenemos que escondernos, podemos trabajar bien, no tenemos que estar trabajando ilegalmente en cosas. El estudio, puedo estudiar otras cosas. Es algo que es muy, se siente uno como una cárcel, aunque uno pueda estar por las calles, pero muy en fondo se da cuenta uno que no puede hacer ciertas cosas para un mejor futuro. Entonces sentí mucha felicidad y de repente, la verdad que no me acuerdo por otra cosa, que resulté con el pasaporte británico. Pero yo no me acuerdo cómo pasó. ¿Y sabes por qué no me acuerdo? Porque a mí a los 17 años, 18, 19 años, me dio epilepsia. Epilepsia. Ujú. Resulté con... a los 18, 19 años, me empezaron a dar convulsiones por la noche. En ese tiempo ya tenía a mi hijo mayor. Yo A los fue 16. Bueno, pues fue una madre muy joven. ya de eso tenemos que hablar. Terminemos otra de la cosa. epilepsia Sí, y la hablamos epilepsia. de eso. El caso es que me daban las convulsiones por las noches. Entonces, con la persona que yo estaba, solamente le decía a mi mamá, le decía, mira, a tu hija le dio una pesadilla anoche. Pero no lo No decía, lo entendía. no lo entendí, no lo decía con ese como pánico, con miedo. Entonces nadie se preocupó. No lo decía con preocupación. Hasta que un día me quedé donde mi madre, porque no vivía con ella, y me dio una convulsión. Entonces se dio cuenta que era otra cosa más que una pesadilla. El caso es que, bueno, llegó mi pasaporte y... O sea, te lo regalaron, tú no lo pediste. No, sí, pero no sé cómo, no me acuerdo. No te acuerdas. No me acuerdo porque perdí la memoria. Ah, ok. Por la epilepsia perdí la memoria de muchas cosas. De muchas cosas y de muchas personas, y tampoco me preocupa saber ya. Todo pasa por algo. Sí, Se te olvidó la cara de la pareja. también se me olvidó. Si la veo, pues que no sé si me acuerdo. Pero bueno, hablábamos, mencionaste así por encimita, madre jovencita, Sí, estos niños, ¿no? sí. Lo que pasa es que yo entiendo algo, María Victoria, que ahora como madre, y un consejo para las futuras madres, si me lo permiten, nunca, nunca tengamos miedo sobre el futuro de nuestros hijos, porque cuando uno tiene miedo de algo, por ejemplo, ay, mi hija va a crecer y va a querer un embarazo muy joven, ay, ese miedo, tus hijos lo pagan, porque ese miedo lo tenía mi madre y eso fue lo que ella trajo a mi vida y esos miedos los Porque ella lo había pagué. sufrido, de alguna Ella también manera. fue madre joven, Sí. claro, pero entonces ella todavía no había superado y no entendía de que esos miedos también los hijos pagan. Eso es lo que atrae, porque atraemos esa energía. Ujú. Y más que todo cuando tenemos tanto miedo. Entonces esos miedos, pilas. No llamemos 2 eso. hijos. ¿No? Tengo 2, sí. Del- Con de- mucha diferencia, no. Ajá, ok. Ya, ya, ya. Mucha diferencia de edad. Y muchas diferencias. Ujú. Bueno, vámonos a una última pausa, ¿te parece? Y cuando regresemos hablemos de esos cambios que te han llevado a hacer. Dejaste de ser tímida, dejaste de ser callada, dejaste de no permitir que otros se te pongan Ujú. encima. ¿Qué pasó para llegar a eso? Vamos, Ya venimos. seguimos. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Dubái 2026 está cerca. Del 6 al 13 de mayo podrás disfrutar de un viaje inolvidable. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Te gusta salir y se así.
Contáctanos ahora y sé parte de esta aventura. No te pierdas la oportunidad de vivir esta gran experiencia. Muñeca, le gusta salir y seducir. Dale chiquitita también más. Qué bonita que te queda. Mejor dicho, ya estamos en esta última etapa de esta tertulia con Andrea Molina. Wow, de la pobreza, de los temores, de esa sensación de que sí, señora, cómo no hacer hoy. Ujú. ¿Qué ha pasado para que tú hayas logrado ese cambio en tu vida? ¿Y cuánto duró eso? Oh. ¿Cuándo lograste? ¿Cuándo sentiste que cambió eso? Mm, Ese cambio empezó en el 2018, Ok, hace 3 días. hace poquito, pero después de 22 años que yo estuve en una creencia, digamos ¿Cristiana? que casi pastora, me quedaba 3 años ahí, ya me decían pastora. Sí, después de desde los 11 años, cuando llegamos aquí a Londres, mi madre conoció a una señora que la invitó a la iglesia, entonces yo era muy niña y a los 11 años empezaron, porque antes éramos católicos. Típico. Y empezó así, empezó. Entonces mi casa, mi comunidad era solamente casa, iglesia, iglesia, casa. Yo no iba ni a otro lado, no, no, o Ok. sea, no conocía Claro, y en afuera el el medio mundo. de esa situación de irregularidad, sin documentos, la iglesia se convirtió como en esa protección. Claro, Te contabas. me contaba. ¿Qué era? Así que Hablábamos cortaste. de eso, lo que la iglesia significó para ustedes de alguna manera de protección en medio de Claro, la irregularidad, sin sí, documentos. sí, sin documentos. Era como mi mundo, era un lugar safe, seguro para nosotros, más que todo porque éramos ilegales. Indocumentados. ¿Cómo es? Indocumentados. 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 Entonces, nos sentíamos ahí tranquilos. Pero igual pasaron los años, pasaron 2 años y yo me sentía ya, hay cosas que ya no sonaban conmigo, no resonaban conmigo. Me tenía mucho miedo de dejar muchas cosas, muchas obligaciones que iban en contra de mí, pero yo era muy sumisa. Entonces, yo dependía de mi madre, dependía de la persona con la que yo estaba, dependía de los pastores, dependía de los líderes, no podía hacer nada por mi propia voluntad porque si no era, de pronto era el diablo o de pronto era algo malo o sí, entonces era para mí prohibido cometer errores. Eso era lo más horrible porque no podía ser yo. ¿Qué hizo que cambiaras? O sea, o que se te abriera el mundo y Sí, ya llegué a un tope que estaba cansada de que me dijeran qué hacer. Entonces yo empecé a meditar. eso no se hace en la religión. No, pilas. Entonces empecé a meditar, me salí de mi zona de confort, estaba meditando, ya estaba cansada de Pero pedirle a ¿y de Dios. dónde salió esa palabra meditación? ¿Alguien te la dijo? No, ¿Cómo te enteraste? yo creo que no sé, eso fue el universo. Yo creo que ya no ser parte de una iglesia no quiere decir que no crean Dios. Nosotros todos somos templo de Sí, Dios no, pero y nosotros. la meditación vino de algo, alguien te la porque si Por estaba tan curiosidad la escuché, pero no me explicaron qué era, pero yo quería experimentar algo diferente. Otra cosa me llamaba, pero entonces tenía que tomar decisiones. En la iglesia hay un decir que dicen que hay que renacer. Y yo renacer, eso no suena conmigo. Para mí renacer fue cuando yo dije, me voy y dejo todo atrás. No me importa nada, simplemente mí misma. Quiero ser yo misma. Tengo mis oportunidades, pero me siento que me están limitando mi vida. Y yo por ser tan sumisa, estoy perdiendo mucho tiempo. Entonces sí, un día le dije a mi mamá, le dije a la persona con la que yo estaba, chao, los mandaste todos allá los mandé mismo, todos para allá, para allá, donde no digo nada para más, allá. para allá. Y sí fue duro, porque claro, Lloraste mucho, ahí tenía sí saltaste. mucha culpabilidad de, ay, Andrea, ¿usted por qué está haciendo eso? Es una mala madre, dañó el hogar, porque también hay mucho el machismo en esas creencias de que la mujer sabifica su hogar, o sea, ole.
¿cómo es eso? Es un equipo, es trabajo en equipo. Claro. Si este no funciona, este tampoco va a funcionar bien. Si este va a este nivel y este va por acá, tampoco va a funcionar. ¿Qué Eh, hiciste en ese periodo? En ese periodo yo, Estamos hablando de 2018 para acá. en ese periodo, a mí me invitaron a un lugar a hacer Amway, Ok. a hacer Amway, que me ayudó muchísimo en los aspectos de leer. Ahí también explicaba meditación, creo que meditación, cómo saber hablar en público, muchas cosas que Para me los que no ayudaron. saben eso es ventas ¿cómo se llama? Como piramidal, algo así, ¿no? Sí, Sí. sí. Ahí empecé y ahí empezó un ¿Y trabajo. vendías? No, antes gastaba mucho dinero y no sabía, no volvía. Y a lo mejor unos explicaron bien, para otras personas funcionan, para otras Eso no, dicen. para mí no funcionó, entonces, Ujú. y para muchos alrededor que conozco tampoco funcionó. Sí. Pero nos ayudó en muchas cosas. Le cogí el amor al deporte, Ok. empecé a hacer mucho deporte, ¿Qué tipo de deportes? em, estaba en bicicleta, calistenias Ok. y el lazo. Ok. También corría, Saltar cuerda. saltar cuerda. Ok. Entonces, eso me ayudó muchísimo mentalmente a ser más fuerte, a seguir adelante. Conocí personas muy hermosas que me ayudaron también muchísimo, pero ya yo creo que todo el mundo llega a su límite, ya le enseña a uno lo que le tienen que enseñar Cha. y chao. Y ahí empezó. Y mujeres que inspiran. Hay mujeres que inspiran. Oh, Pues, inspiring women. The Inspiring Woman. Woman. Woman, no women. 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 Ok. Eso empezó hace 2 años y yo conocí a esta persona en la que estoy ahora, que es una persona magnífica, de un lindo corazón, Pero pongámosle nombre y que apellido, ¿qué tal? ¿O no? no, Ok. otro día, Otro día le ponemos nombre. otro día, otro día. Nadie Sí, sabe quién por es, ¿sí? encimita esta persona la conocí hace muchos años, la conocí en la iglesia también, cuando esa Ok. persona tenía 18 añitos, era un culicagado, le veía la carita de yo no fui, pero no pasó Todavía tiene nada, carita de yo no fui. a veces, a veces la pone. Entonces nunca pensé, pero siempre le tuve mucha admiración. Él se fue por su lado, yo me fui por mi lado. Después de 18 años, el universo nos volvió a juntar, Dios, como lo quieran decir. Em, y sí, a veces nos da risa de saber de que nos conocimos una vez en la iglesia. Él siempre estaba con la obra de teatro, estaba en cargo de esas partes de la obra de teatro y no sé qué. Y lo admiré mucho porque después de tantos años lo veía siguiendo, lo veía que sí, seguía haciendo lo que le gusta, que nunca tiró la toalla. Y yo, wow, pucha, qué fuerte esta persona. Y si nos juntamos, somos pareja y muy agradecida por esa persona. Y un día pues estamos escribiendo qué quieres hacer, porque en los 31 escribimos la lista para el año y todo, bueno. Ok. Y yo decía, ¿qué puedo hacer para inspirar a otras mujeres de que salgan de algo peor de lo que yo estuve? De que abran los ojos, de que salgan de la zona de confort, que se den cuenta de que hay otra oportunidad en la vida, que no son solo madres, que no son solo esposas, que no son solamente hijas, que somos mujeres muy poderosas. ¿Cómo podemos inspirarlas? Entonces yo dije, vamos a hacer un podcast, escuchando las historias de todas las mujeres que han pasado por cosas en sus vidas y están haciendo la diferencia y ayudan a otras mujeres. Y Y de eso ahí fue lo que nació. pasó. Y de ahí Bueno, nació. cuéntale a nuestros amigos tertulianos dónde la pueden ver, cómo vemos o escuchamos Sí, este me podcast. pueden encontrar en YouTube. Por ahora estoy en YouTube, en Instagram, en The Inspiring Woman Podcast. Pronto sacaremos el próximo episodio y ahí me encontrarán también. Hago hikings, hago talleres para mujeres holísticos y otras cosas más como networkings para ayudar a otras personas que presenten su proyecto. Y después de tantas vueltas, ¿quién es Andrea hoy? Andrea hoy es una mujer que nunca pensé que iba a llegar a ser como soy, pero soy la que soy. Antes era una mujer que me escondía para poder hacer que las personas fueran felices, pero se me olvidó quién era yo. Y esta mujer ahora, la mujer poderosa que va hacia adelante, ayudando a los demás, porque me encanta ayudar a las personas y eso llena mi corazón y también brindarles apoyo en lo que se pueda. Es Andrea, para Casi, adelante. casi nada, mujer empoderada.
Sí, así soy. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea. María Victoria, a Qué ti por lindo haber escucharme. podido compartir contigo y que nos Gracias. hayas contado esas historias que nos hacen inspirar. No solo a mujeres, a los hombres también, ¿verdad? También. De nuestro equipo. Bueno, y a nuestros amigos tertulieros les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Wow, yo solo tengo que respirar profundo y decir, de verdad que como mujeres a veces nos dejamos llevar como las olas, con las olas. Y encontrar a alguien que haya parado esa ola y que haya dicho, no, primero yo y voy a crecer. Eso me inspira y me hace sentir que yo también puedo. ¿Qué escriben ustedes? Escríbanlo aquí. Digan qué significa para ustedes eso. Y un saludo a Andrea, que me ha dejado para el corazón, el espíritu y Golfo Pekín. Ya venimos. Nos vemos todos los martes. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify.